con la escala de 8 puntos a la escala de Richter, se ha reportado que el epicentro se ha registrado a 3 kilómetros de Chancay. En este colegio se han reportado 6 heridos, 2 fallecidos. Como siempre, viniendo cumpliendo con las capacitaciones. En este caso, nuestra institución educativa se está llevando al cuarto simulacro nacional escolar en el año 2013 con el fin de prevenir los riesgos de desastres en las instituciones educativas. Se ha aplicado antes, durante, después el proceso de lo que es, en este caso, el taller de simulacro en prevención. Se ha tratado de hablar con los alumnos, como ustedes ven, de la sección de primero a sexto grado, tratado en lo posible de cumplir, que estén preparados, creo yo, ¿no? Con el fin de prevenir estos tipos de desastres. Así es. Desde producirse un sismo de 8 grados de intensidad, como está previsto, ¿cómo afectaría la infraestructura? Como ustedes ven, acá en la institución educativa, la parte última, tenemos allí un ambiente, ¿no?, que ha tenido problemas con lo que es respecto sobre el techo. Para ello, hace 2 años también la institución educativa ha pedido el apoyo, ¿no?, Defensa Civil, de los cuales pedíamos también la capacitación. Se presentó oficio, corremos el riesgo, como les vuelvo a repetir, miren ahí los canelones, no hemos hecho lo posible de cumplir y de cubrir, igualmente ahí a los servicios higiénicos, se ha tratado de cambiar los techos porque también se corría el riesgo, ¿no? ¿Canelones rotos se encuentran en el Sí, ha habido, como le digo, con el presupuesto que ha habido el año pasado, lo que es mantenimiento, he tratado de lo posible, ¿no?, de al menos solucionar esa parte afectada de los canelones en el último ambiente. En cuanto a la infraestructura de nuestra institución educativa, no solamente esta institución necesita el apoyo, sino muchas otras instituciones. Esto va a servir para hacer nosotros un informe detallado al gobierno regional o si no al gobierno local, para que también nos apoyen el año que viene en una nueva construcción de nuevos pabellones con unas infraestructuras ya con las nuevas técnicas como se viene realizando en otras instituciones llamadas grandes. Esto significa que también nuestros niños de los pequeños, de los llamados colegios pequeñitos también necesitan, porque acá existen sedes y a los sedes hay que tratarlo de acuerdo a nuestra realidad y como personas. En tal sentido, esto va a servir para realizar un informe al gobierno regional y pedir pues el apoyo para la nueva construcción de una nueva estructura. ¿Cuántas instituciones están más o menos en situaciones parecidas que necesitan mejorar, cambiar pabellones ya antiguos? Bueno, casi un porcentaje de un 60% o a 70% son construcciones ya muy antiguas. Nosotros hemos elevado ya un informe al gobierno regional, ojalá que para el año que viene, dentro de su presupuesto, pues por lo menos un 20 o 30% de instituciones educativas las más necesitadas, como esta institución que estamos hoy presenciando, se dé pues el cambio de una reflexión, si no es una construcción, por lo menos un mantenimiento en cuanto a como ustedes pueden apreciar, los techos ya son de muchos años y además son cancerígenos y lo que también tenemos que ver todos esos aspectos. Esta evaluación que estamos realizando nos va a servir, yo sé que nuestras autoridades, tanto locales como regionales, van a apostar por mejorar la infraestructura, no solamente de atención, sino de todas las instituciones, principalmente periféricas, porque ya en la zona urbana ya se está viendo, ¿no? Por ejemplo, de Los Reyes, Nuestra Señora del Carmen, 2042, ¿no? Ya en la sierra también se necesita, pues en la sierra principalmente más con los techos.